Buenos días, Juan Buenos Carlos. días. Ya estamos aquí en la emisora para darle gloria a Dios por la oportunidad que nos da siempre de poder estar trayendo una palabra refrescante al pueblo que nos escucha y que nos sintoniza en y fuera de Puerto Rico. Mi saludo principal en esta mañana es para los pastores Emma y Raúl Feliciano del estado de Connecticut y su iglesia y su cuerpo ministerial, su red pastoral espectacular, pastores de Massachusetts, pastores de Carolina del Sur, pastores del mismo Connecticut, pastores de 2 o 3 sitios más, misiones en muchos sitios del mundo, pero gente sencilla, gente de Dios y fanáticos de esta gran emisora. Juntamente con mucho de su pueblo que también está allí. Un abrazo y un saludo también al hermano Norberto y gracias por sus detalles y por sus mensajes y por todo su respaldo y su apoyo. En la mañana de hoy yo quiero compartir con la audiencia un pequeño estudio sobre el capítulo 1 del libro de Ruth. Vamos a conectar a Ruth con Cristo. Y ese libro que está en el Antiguo Testamento está insertado en los libros históricos. Está en los libros históricos y viene antes del libro de los jueces, dando a entender que de camino viene toda una estructura, ¿verdad?, para el pueblo de Israel en términos de una monarquía. En trasfondo histórico, el libro está escrito en ese mismo periodo de los jueces, porque el verso 1 del capítulo 1 dice, y cuando gobernaban los jueces la tierra, quiere decir que está dentro del contexto escrito del libro de los jueces. También el trasfondo histórico pertenece a una transición política, y aquí es donde vamos a ir conectando con Cristo, a una transición política porque el pueblo de Israel viene de una estructura política de caudillo, que este es Moisés, que los libera de Egipto. Entran a una estructura de un gobierno militar con Josué, porque hacen falta las conquistas. Después de la conquista de Jericó y de otros pueblos, cambia entonces a una estructura de jueces, y hay jueces por toda la región de Israel, donde usted, si quiere saber en qué área estuvo el juez, porque algunos no lo dicen exactamente, búsquese el mapa donde están las tribus de Israel y por la tribu usted sabe dónde ese juez estuvo oficiando, porque cada juez pertenece a una tribu o a una región específica. Por ejemplo, si el juez es Sansón, pues Sansón vive en una región cercana a donde están los filisteos, porque con quien más Sansón tuvo problemas fue con los filisteos. Entonces Ruth es como el intermedio de la estructura política de los jueces a la nueva estructura política de la monarquía. Salimos de jueces para entrar a reyes. ¿Qué implicaciones tiene esto dentro del mundo teológico, dentro del mundo escatológico, dentro del mundo apologético? Bueno, primero hay un elemento de resentimiento por parte de Dios. Cuando el pueblo pide rey, Samuel se siente herido y va a la presencia del Señor a llevarle su carga y decirle, mira, este pueblo ahora quiere un rey. Y a la altura cuando se pide ese rey, Samuel es el único sacerdote, el único profeta y el único juez. Así que tenemos aquí un hombre en la Biblia que tiene 3 sombreros a la vez y ha cumplido a cabalidad con Dios sin fallarle. Juez, sacerdote y profeta. Entonces Dios le dice a Samuel, mira Samuel, no es contra ti. O sea, esta guerra no es contra ti. Esto lo están haciendo en contra mía. Y ahí uno vamos a ir analizando el por qué Dios dice en contra mía. Y el asunto es que el modelo de reinado que Israel está pidiendo no lo aprende en casa del faraón, porque el faraón es un modelo dictatorial. Se hace lo que diga el faraón y su casa, o sea, una estructura oligárquica donde la familia faraónica es la que manda. El modelo de rey que pide Israel es el reino que ellos están viendo en los pueblos cananeos alrededor de él. O sea,
el reino de los jebuseos, el reino de los hititas, el reino de los cananeos, el reino de los jerjeseos. Y este tipo de modelo, cuando se traiga a Israel, Dios dice, esto es contra mí, porque cuando existe un modelo donde hay un rey, se supone que la relación de Dios ya no es directa con el pueblo, es a través del rey. O sea, Dios se le revela al rey y el rey maneja el pueblo. Esto en la antigüedad se distorsionó tanto que entonces le dieron al rey en ocasiones características divinas, al punto que el rey para mantener la imagen de su vitalidad, más allá de los seres humanos mortales comunes y corrientes, tenía muchas mujeres, porque al tener muchas mujeres demostraba su fuerza vital mediante la relación, ¿verdad?, sexual con todas estas mujeres, y los hijos, porque los hijos entonces demuestran la capacidad que tiene el rey de multiplicarse. Hasta ahí llegaba el asunto. Pero la realidad es cuando Dios tiene el pueblo en una relación bien bonita con Samuel, ahora quieren injertar un rey y entonces Dios dice, esto es contra mí porque están poniendo un intermediario. La estructura del pueblo de Israel se fue sofisticando más adelante porque para Dios poder tener una estructura de check and balance, que es como se llama, de balance, como lo tienen las constituciones, entonces Dios trajo la casta sacerdotal y levantó la voz profética, asunto de que cuando el rey se desbancara o se fuera de su carril, el sacerdote le llamara la atención y lo trajera de nuevo a la ley, y si el sacerdote estaba confabulado con el rey o no tenía el poder para persuadir al rey, entonces Dios levantaba al profeta para llamarle la atención. Ese modelo se quedó establecido por la historia hasta los días de hoy. La voz profética de Dios es la que se levanta para enderezar la iglesia si la iglesia se sale del carril. Por eso si hoy día estamos oyendo muchas voces proféticas y estamos oyendo voces escatológicas, no es porque la gente esté enferma emocionalmente, es porque el Señor quiere siempre corregir su iglesia antes de mandarla a buscar. Pues en la situación que la iglesia se pueda encontrar, Dios no puede enviar a Cristo a buscar su iglesia, va a hacer un llamado conforme a Primera de Tesalonicenses 4:16, entre otros textos, porque la iglesia no se encuentra en su mejor perfil. Por lo tanto, Dios tiene que enviar una voz profética a alertar y decir, mira, tienes que corregirte. El mejor modelo de lo que estoy diciendo son las 7 cartas de las iglesias del Apocalipsis. Las vamos a empezar a ver ya en Señales del Fin, para que usted pueda darse el lujo de ver en blanco y negro a un Cristo que no habla politically corrected, que habla las cosas como son en blanco y negro y que le dice a la iglesia, si no te enderezas voy a venir a ti y te voy a corregir. Pero no es un Cristo que quiera aplastar la iglesia, es un elemento de corrección para que exista un arrepentimiento. De hecho, la voz profética en el mundo lo que busca no es necesariamente anticipar los eventos que van a ocurrir, los desastres que se pronostican, es que a través del anuncio la gente sepa que hay un Dios que se va a glorificar en el evento y que está buscando que las personas se arrepientan y tengan un cambio en conducta. Entonces, el libro de Ruth cae dentro de toda esa estructura de un cambio de trasfondo político de jueces a reyes, y Dios ha permitido que ese libro coexista en ese proceso, porque ese libro lo que hace es que valida la casa davídica que viene de camino. Ruth es el nombre de la moabita que es nuera de Noemí. Y siendo moabita, el libro tiene su nombre. Pero el libro tiene su nombre porque Ruth en hebreo significa fiel o fidelidad. O sea que cuando usted va pasando los libros de la Biblia, dice, este es el libro de fidelidad. Es un libro que tiene muchos símbolos y especialmente con los nombres. Noemí significa bienaventurada, pero también significa la feliz o felicidad. Y hay una parte de uno de los textos que dice que llegaron Ruth y Noemí a Israel. Entonces, si tú traduces los nombres, dice, llegaron la fidelidad y la felicidad a la casa de Dios,
porque el que es feliz es porque es fiel, y el que es fiel automáticamente tiene felicidad. Ahora, el libro comienza dándonos este trasfondo de que se escribe durante el periodo de los jueces, pero nos dice que hubo hambre en la tierra. Y quiero que los hermanos sepan que en el mundo bíblico hay varios textos donde se nos dice que la tierra sufrió hambre. Otro texto es cuando los hijos de Jacob están desarrollándose en el sur de Canaán y de momento viene hambre de camino y el único sitio que va a tener comida es Egipto. Ahí tienen otro modelo de lo que es hambre. También en el cautiverio hubo áreas y situaciones donde el hambre imperó en el mundo de los judíos por causa de las destrucciones masivas del imperio conquistador. Cuando ocurre un fenómeno de que se asoma el hambre de camino, la gente tiende a tener miedo, a tener ansiedad y a tratar de ver cómo resuelvo el problema. En el mundo bíblico es bien caótico porque no hay forma de anticipar que viene un hambre de camino a menos que Dios la anuncie y le diga a su pueblo, viene hambre de camino, tienen que prepararse, que es el caso de José en Egipto, con el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. José tuvo la visión que Dios le dio y al tener la visión no resolvió el problema, porque tenemos la visión, pero Dios nos manda a que seamos precavidos y anticipemos el golpe, preparándonos cuando tenemos los recursos suficientes para hacerlo. Por ejemplo, si hoy día se anticipa que viene escasez de camino, que ya se está empezando a ver. Y es así, porque hay fotos corriendo de góndolas en lugares vacíos. Y eso es así. Pero sí, esa escasez, o sea, es provocada, realmente no la hay, simplemente la están aguantando o hay escasez. Lo que pasa es que en el caso actual, muchos productores que pertenecen a fincas, que pertenecen a industrias y tienen la mano de obra enferma por COVID, cierran. Okay. Al cerrar, la producción de esa distribución se sale del mercado y entonces el que se queda tiene la carga de producir lo que pueda para suplir el que está fuera de carrera. ¿Ve? Okay. Estamos viéndolo en muchas cosas, por ejemplo, en artefactos electrónicos. Ya empezaron, ¿por qué? Pues porque los artefactos electrónicos dependen de miles de piezas que vienen de montones de sitios y un individuo las ensambla todas. Y si las piezas vienen de China y un bloqueo con China, ya hay de antemano de saque, ya ahí tenemos una situación. Yo llevo un par de veces yendo a una tienda de estas grandes a buscar unas bombillas, no la encuentro. Bombillas, siempre ha habido bombillas, ¿sabes? Pues posiblemente el distribuidor de la fábrica de bombillas tuvo gente enferma con el COVID y cerraron. O sea, que esto de que va a haber escasez y que ya hay fotos circulando de diferentes lugares es real. Es real. No es un cuento de camino. No, es real. Es real. Okay. Viene una ola de camino de escasez. Más grande. No hambruna, sino escasez. Okay. El problema de la escasez es que los productos pueden existir, pero el precio que se va a pagar es más alto todavía. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad. Y entonces solamente se paga para lo que haya. Por eso le estamos anunciando a la gente que se guarde su cajita de agua, que guarde sus productos enlatados, ¿verdad? Sin crear alarma. Claro, simplemente precaución y ser precavidos. Precaución. Es una escasez, Magdiel, que tiene un tiempo límite, claro, nadie sabe, ¿verdad? Nadie Solamente sabe. lo pregunto por aquello de que no es la primera vez que hubiese escasez. No es la primera. Y nos hemos levantado. Por eso tú dices, mira, no es para alarmar, Exacto. sino que poco a poco, como pasó con María. Sí, es acá eso. Con nosotros. Es eso. No es un estado de alarma. Yo no estoy diciendo aquí que ahora salgan corriendo y hagan y redoblen las filas de las tiendas. No. Es que seamos precavidos y en el tiempo que nos queda de este año estemos preparados para poder suplir, si en un momento determinado las barcas de producción que llegan a este país deciden detenerse por unos cuantos días. Okay. Es igual que María. Exacto. Entonces hubo que esperar para hacer filas para gasolina, que hubo que esperar para comprar agua, que hubo que esperar y que va a llegar ayuda de cualquier lado si ese es el caso, pero que tengamos en mente que a consecuencia, o sea, esto no lo estoy diciendo porque
porque Dios me lo reveló y lo estoy diciendo porque a consecuencia del COVID-19, mucha mano de obra se ha quedado en sus casas, ya sea porque se enfermaron o ya sea porque lo que reciben del gobierno es más que lo que le pagaba la empresa. Entonces hay un impacto en la mano de obra. Al haber un impacto en la mano de obra, no hay forma de que tengamos la misma cantidad de tomate, la misma cantidad de lechuga, la misma cantidad de pollo, la misma cantidad de huevo. Esa es la realidad. Ahora, a lo que voy usando este texto es Elimelec, el esposo de Noemí, al ver la situación en la que se tiene que enfrentar, hace lo que mucha gente hace. Tomó la decisión de moverse del sitio. Y aquí vamos a entrar en un pequeño debate sobre si yo estoy en un lugar X y veo que la cosa está mala, si la primera opción es moverme o quedarme. Okay. La primera opción no es ni moverse ni quedarse, es consultar con Dios. A ver si usted se va a mover o usted se va a quedar, porque las decisiones fuera de la voluntad de Dios acarrean más problemas de los que estamos enfrentando. Si hay una escasez, tiene principio y fin, porque ninguna escasez es eterna, ninguna hambre es eterna, ninguna situación que el mundo tenga que enfrentar es eterna. Tiene un principio y tiene un fin. Si usted se prepara, está listo y lo pasa, lo camina y sigue adelante. El problema es cuando tenemos estas situaciones y las voces de alarma y las voces alarmantes y las voces de pánico, ¡para hambre! ¡Para esto! Entonces la gente se desespera. Les estoy diciendo aquí que si va a pasar algo, tiene principio y tiene fin. Si el Señor me dice, quédate donde estás, es porque donde yo estoy voy a estar protegido y voy a estar bien y el Señor me va a cubrir. Hay gente que lee el texto y dice, bueno, pero es que Elimelec tomó la decisión correcta, irse a donde había pan. ¿Y por qué? Bueno, porque allí había pan. Pero si tú lees bien el libro de Ruth, te das cuenta que Dios prosperó a Booz en medio del hambre. Los campos de Booz estaban listos para la siega cuando Ruth y Noemí regresaron. Y esa siega no se da de un año para otro. Eso toma tiempo. Lo que quiere decir es que mientras pasó algo, hubo gente que capitalizó el problema y salió adelante. Es la forma de ver una oportunidad en todas las necesidades, ver una oportunidad en todas las crisis. Y eso lo hace Dios cuando la gente de Él se enfrenta en oración y Señor, vamos camino a una crisis, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor te va a responder, confía en mí, que yo voy a obrar. Todo. ¿Por qué surgen las ansiedades? ¿Por qué surgen las incertidumbres y las tomas de decisiones totalmente desacertadas? Porque queremos tomar el control de la situación en nuestras manos. Y cuando está en nuestras manos, se nos sale de control. Pero si está en las manos del Señor, no se sale de control porque el Señor nunca pierde el control. Entonces Elimelec toma la decisión que hubiéramos tomado muchos de nosotros por proteger los hijos. Y se fue con la esposa, con Noemí, con sus 2 hijos, a Moab. Lo que pasa es que cuando uno traduce los nombres, se da cuenta de la decisión que toma Elimelec y ahí hay que repensarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque él vive en Belén, que significa casa del pan. Y ya ahí tenemos un issue teológico. ¿Por qué hay hambre en la casa del pan? Porque hay hambre en la casa del pan. Bien. Ahora bien, al otro lado tenemos a Moab, que significa la casa del pecado. Eso estamos diciendo que un hombre que se llama el justo, porque Elimelec significa el justo, porque hubo hambre en la casa del pan, decidió moverse de la casa del pan a los campos de la casa del pecado. Ahora tú me dices si esta es una decisión válida. Porque aún estando en cualquier crisis, tú sigues en la casa del pan. Algún día va a volver a haber pan. Pero moverte a los campos de la casa del pecado implica que le estás dando la espalda a Dios porque no confías en Él y necesitas una decisión en tu propia sabiduría. Le traigo este punto de unos cuantos que vienen de camino, porque en los momentos que vive el mundo, la toma de decisiones se hace urgente. Se hace desmedida. O sea, hay situaciones, ahorita estaban hablando aquí, las computadoras, los padres,
los hijos, el elemento escolar, entonces cuido. el cuido, el dinero. Entonces, todas las situaciones en crisis empujan a las personas a tomar decisiones. Las decisiones tienen dos cabezas que lo hacen grave. ¿Cuándo una decisión es grave? Cuando tengo poco tiempo para decidir. Y cuando lo que tengo que decidir es de real importancia que me puede cambiar el estilo de vida. Esas dos cabezas, ahora mismo todo el mundo las está viviendo. ¿Cuánto tiene el pueblo de Puerto Rico en tiempo para tomar decisiones y ayudar a sus hijos en este primer proyecto escolar? Nada, ya el proyecto escolar está encima. ¿Cómo lo van a hacer si en Puerto Rico no se consigue una computadora? Si se consiguieran las computadoras, ¿cuánta de nuestra gente tiene el dinero para conseguirla? Bien, y no estoy criticando nada, simplemente quiero que vean el escenario donde una persona de momento que estaba lo más tranquila se enfrenta y dice, ¿y qué yo voy a hacer? Entonces ahí vienen las tomas de decisiones. Pero el ejemplo que traigo, para los que me van a escribir cosas, el ejemplo que traigo, lo que quiere decir es que antes de tomar cualquier decisión, te pongas en las manos de Dios y consultes con Él. Aun cuando Dios no te resuelva como tú esperas, te puede proveer la paz que tú necesitas y te puede dar la certeza de que a lo mejor hoy no se va a resolver, pero mañana se va a resolver. Hay momentos en la vida donde uno espera un de repente de Dios, que se abre el cielo y que haya un rayo de luz y nos ilumine y todas esas cosas. Y Dios trabaja de tantas formas distintas y diferentes que siempre nos va a sorprender. Yo siempre me acuerdo de esta historia de este hombre que comete un error con unos maleantes y le falta el respeto y los maleantes deciden que lo van a matar. Y entonces él se tiene que arrancar a correr y los maleantes se le van detrás. Y en el camino, él empieza a pedirle perdón a Dios y a arrepentirse y le dice, y si tienes la oportunidad, ayúdame. Es más, mira, envía ángeles que me protegen. Y como vio que era bueno pedir ángeles, siguió clamando, envía ángeles, Señor, envía ángeles. Y el hombre adelante y los maleantes atrás, envía ángeles, envía ángeles. Vio una cueva, se metió en esta cueva de campo y cuando entró, 3 arañas empezaron a bajar y empezaron a hilar una tela. Cuando los maleantes llegaron, uno le dijo al otro, él está ahí. Y este, no, chico, porque si hubiera estado ahí, esa telaraña no estuviera ahí. Y es verdad, la telaraña está ahí, que sí que él no pudo haber entrado. Vamos a seguir. Y siguió, y el hombre se salvó. ¿Por qué? Porque muchas veces, mientras esperamos que Dios nos resuelva los problemas con ángeles, Dios los suele a resolver con 3 arañas tejiendo un hilo. Lo importante es que tú sepas que Dios es poderoso y tiene esa capacidad de utilizar lo que está disponible para ti y que se ponga al servicio tuyo. Dios no tiene por qué alterar los procesos para manifestarse, porque Él es el dueño de los procesos. Entonces Elimelech se mueve con su esposa, la bienaventurada o la feliz, sus hijos, vamos a traducir todos los nombres de una vez, el hijo Malión significa el moribundo, que Elión significa el enfermizo. ¿Y qué clase de familia? Y la gente dice, chico, ¿por qué le ponen esos nombres? Porque la gente le pone los nombres de acuerdo a cómo los niños nacen. O sea, si el nene nació tosiendo y con problemas de respiración, si ese nene está moribundo, se quedó Malión. Si el otro nació 6 mesinos, prematuro, y estaba que no podía con su vida y todo el tiempo estuvo enfermo, el enfermizo. Y esos nombres los cargaron por el resto de la vida. Pero también eso está ahí para que sepamos que el nombre, el individuo, su historia y su conducta en el mundo judío son una cosa. Y que un encuentro con Dios puede cambiar el nombre del individuo para cambiar la conducta y su derrotero, que fue lo que pasó con Jacob y lo que pasó con Abraham. Ya no te llamarás más Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Y desde ese momento en adelante, toda la práctica y la injundia que perseguía a Jacob cambió porque se encontró con Dios, quien le cambió el nombre. Igual que Cristo cuando se encuentra con Pedro, le dice, tú te vas a llamar Pedro, porque eso es roca, el elemento del fundamento en que Cristo iba a poner algo grande sobre su vida. Entonces, la mudanza, se mueven, se van a los campos del pecado,
porque iba a haber hambre en la casa del pan y esa pregunta está sobre la mesa. ¿Es posible que haya hambre en la casa del pan? ¿Es posible que en la casa de Belén Dios permitiera hambre? Pues mire, hermanos míos, tengo que decirle que sí. Que hay veces donde Dios tiene que cerrar las llaves de paso a ver si logra llamar la atención de sus hijos. Porque nos creemos que nos merecemos todas las bendiciones. Nos creemos que nos merecemos todo lo que Dios ha dicho que es para nosotros. Y hay momentos en la vida donde empezamos a botar las bendiciones que Dios nos da, o empezamos a no valorarlas, a no dar gracias por ellas y a creernos que las tenemos ahí, como dicen los americanos, for granted. De momento Dios nos dice, no, eso no es así. Vamos a permitir esta pequeña prueba, como dice Pablo, esta leve tribulación, a ver si abres los ojos y vuelves a mí, porque al paso que vas, te vas a olvidar de mí y vas a querer abrazar las bendiciones. Dios siempre va a bendecir. Dios siempre tiene una bendición para su pueblo. Dios siempre tiene lo bueno y lo mejor para los suyos. Es que está en la Biblia en todos los lados. Pero nos toca a nosotros ser agradecidos y ser gente que de lo que tenemos le podamos dar a otros. Siempre recuerdo esa historia de Pedro y Juan cuando se encuentran con el cojo en el capítulo 3 del libro de los Hechos, que le dicen, no tenemos ni plata ni oro, pero de lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate de ahí y anda. La iglesia, el pueblo de Dios camina con ese poder del Espíritu Santo que hace la diferencia en sus vidas. Usted no tiene por qué temer, pero no deje de ser agradecido. Siempre hago los mismos ejemplos porque es que son los que más me llaman la atención. A veces la gente dice, yo no tengo ropa que ponerme para este domingo, pero el closet está lleno. Cierto, ajá. Ajá. Y la realidad que está diciendo es, yo no quiero repetir la ropa, ¿verdad? Yo quisiera tener algo nuevo, ¿verdad? Para proyectar, pero tienes la ropa. Tenemos 2 pies, pero tenemos cuántos pares de zapatos, porque no podemos ir con chancletas a la iglesia y tampoco vamos a ir con zapatos de salir a caminar a la pista. Y la realidad es que cada zapato tiene su cosa. A veces decimos, no tenemos que comer, y la nevera está llena, pero no tenemos que comer de lo que queríamos comer o de lo que nos gusta comer. Y entonces la comida visita el zafacón, las ropas nos las agarran las polillas, el moho y la humedad y de vez en cuando nos las hace canto, pero siempre hemos tenido. ¿No ha mejorado eso con el COVID? ¿No hay gente creando conciencia? Hay gente creando conciencia porque es el ejemplo del texto que estamos hablando. Se cierra una llave de paso. Exacto. Y la gente empieza a cambiar la mentalidad y a valorar más lo que tienen en tiempos de crisis y de angustia y a ver a Dios ahora, no como el Dios que tiene ahí todo lo que tiene para prosperarnos y darnos todo, sino el Dios suplidor, el Dios proveedor, porque la provisión y la prosperidad en los textos bíblicos no se miran iguales. La prosperidad es aumentar de lo que tú tienes. La provisión es crear de donde no hay. Es cuando no hay, Dios viene y suple. Y el milagro más grande no es prosperar, el milagro más grande es proveer. Proveer. Que el pan siempre llegue, ¿verdad? Por eso en la oración del Padre Nuestro y el pan de cada día, dando a entender que el pan que tú necesitas hoy, ya Dios lo tiene listo para dártelo. El de mañana, espera mañana, porque el de hoy es del martes. Tú estás pidiendo el del miércoles a veces. Espera el miércoles para que te toque el del miércoles, porque si te dan el del miércoles se te pone duro y se te puede dañar o se te pone viejo. Esa es la realidad que tenemos que estar mirando. Y aprovechar todos estos procesos para entonces educar las futuras generaciones a que se come lo que hay, se viste con lo que se tiene, se maneja con lo que se existe hasta que pase todo en el proceso de la crisis, que tenga un día de fin y volvamos entonces a una normalidad, si es que existe, para volver a vivir las experiencias previas de mejor forma y de mejor calidad de vida. Vivir la vida recibiendo bendiciones de Dios y no ser agradecido es pecar. Es pecar porque es decirle a Dios, yo me lo merezco y tú me lo tienes que proveer. Y entonces Dios te cierra la llave de paso y te dice, tú no te lo mereces. Tú lo tienes porque yo te lo estoy supliendo. Que son dos cosas distintas y diferentes. También vamos a mirar que en la decisión que toma Elimelec, juntamente con Noemí, con Malión y Kelión, Elimelec muere. Y para un judío
morir en los campos de la casa del pecado es mortal, porque a todos los judíos les gustaría morir en su tierra. Él está muriendo en tierra extranjera. Y hay una simbología espiritual que podemos extraerla fácilmente. Todo aquel que toma decisiones fuera de la voluntad de Dios se arriesga a morir espiritualmente. Usted tiene que buscar la manera de tomar decisiones en la mirilla del Señor, para que no importa lo que le pase y donde usted esté, esa relación, ese vínculo espiritual no muera. Que muere el cuerpo, pero que no muere el alma y no muere el espíritu, porque esa relación se tiene que dar hasta las últimas consecuencias. Estando en este proyecto, entonces Noemí se queda sola con sus 2 hijos, que dice el texto bíblico que deciden tomar esposas para ellos, pero claro, como estaban en los campos de la casa del pecado, tuvieron que escoger las hijas de los campos de la casa del pecado. Así que cogieron 2 mujeres moabitas, una que se llama Ruth, que significa la fiel o la fidelidad, y otra que se llama Orfa, que significa la que se vuelve atrás. Y específicamente, como he dicho de forma anterior, los nombres determinan las conductas. No era de esperarse que cuando murieron Malión y Kelión, porque con esos nombres no iban a durar mucho, el moribundo y el enfermizo, entonces, ¿qué hizo Orfa? Se dio la vuelta y dijo, no, espérate un momento, esta señora tiene una marca. Se mudaron de la casa porque donde vivían había hambre. Han transgredido su fe al moverse hasta Moab, que somos enemigos de Israel. Ahora el marido se muere, se le mueren los 2 hijos. Aquí no hay más nada que buscar, yo me voy para casa. O sea, Orfa es el otro modelo de decisiones. Como esto no me va bien y esta señora parece que carga con algo grave, yo me voy de esta señora. Yo no quiero andar con una persona que esté en estas crisis de pérdida y que no tiene más nada que ofrecer. Además, ya esta señora está entrada en años, no puede tener un hijo. Sabe Dios cuál es el futuro que me depara al lado de ella. Porque mucha gente piensa que su futuro está garantizado dependiendo con quién camine. Hasta cierto punto eso puede ser cierto, pero eso no puede ser la historia de tu vida. El futuro de tu vida está en las manos de aquel que te llamó, en las manos de aquel que quiere tener contigo una relación íntima, espiritual, para que sepas que tú estás en esta tierra porque hay un plan de bien para tu vida. Hay un plan glorioso para ti. Hay una experiencia que no te la puede proveer ni el gobierno, ni la salud, ni la economía, ni nadie, sino ese Dios todopoderoso que por alguna razón tú estás en esta vida. Así que mientras Orfa se va bajo esa tesis, ahora tenemos la antítesis con Ruth. Que Ruth dice, yo me voy a quedar. Pero si Orfa te está dando las razones para que te vayas, dice, no, yo me voy a quedar. Yo me voy a quedar. Y aquí tenemos que volver a hilar en el texto. ¿Y por qué Ruth se quiere quedar? Bueno, porque su nombre es fiel y su conducta está determinada por su nombre. Pero tenemos que mirar las razones por las cuales ella toma esta decisión. Y las razones pueden ser las siguientes. De ver en Noemí no una mujer fracasada, una mujer luchadora, que a pesar de haber perdido a su esposo y a sus hijos, se ha mantenido fiel creyendo en ese Dios que todavía sigue siendo el Dios de la casa del pan, aunque vivan en hambre. De ese Dios de misericordia que aunque tomamos las decisiones equivocadas, nos mantiene pegados a Él como quiera y no nos quite el ojo de encima. De ese Dios que usted piensa que porque tomó decisiones que no eran, Él se ha abandonado. Mire, el Dios al que usted le sirve tiene la capacidad de enderezarle la vida a pesar de las decisiones equivocadas que usted ha tomado. Y no quiere decir que las va a enderezar de acuerdo a lo que usted piensa, las va a enderezar de acuerdo al plan que Él quiere correr con su vida, que todavía está vigente a pesar de los errores que hemos cometido. Así que Ruth tiene que haber dicho, esta mujer, a pesar de las pérdidas y de las crisis, sigue de pie, al punto que estando en los campos de la casa del pecado, escuchó las noticias de que Dios volvió a traer pan a su pueblo. Y a mí me llama tanto la atención ese texto porque dice que en los campos de la casa del pecado se escuchan las noticias de Dios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aquellos que se alejaron, que están perdidos en el mundo, que están alejados en la prodigalidad, aquellos que están frente al corral de los cerdos como el pródigo, aquellos que están en los sepulcros como el gadareno, aquellos que están lejos de la realidad de la vida,
allá donde tú estás, te va a llegar la noticia de Dios que sigue trabajando con su pueblo, a ver si te mueve y tomas dentro de tus decisiones equivocadas la mejor decisión, volver a la casa del Padre. Esta crisis que estamos viviendo, este tiempo que estamos viviendo, para la iglesia no debe ser desafortunado. Para la iglesia tiene que ser la oportunidad de demostrar que somos iglesia, de crecernos en los procesos y demostrarle al mundo que no somos una institución más, que somos el reino de los cielos en la tierra, el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza y la piedra angular, que somos la esposa del Cordero y representamos a nuestro esposo en esta vida, demostrando que aunque estemos pasando situaciones delicadas y difíciles en muchos casos, no hemos dejado de creer como Noemí, seguimos creyendo, seguimos siendo fieles. Una pérdida no es suficiente razón para que le des la espalda a Dios. Una situación delicada de angustia económica no es suficiente para que le des la espalda a Dios, porque si tú te fijas cuántas experiencias de esas tú has tenido en la vida y Dios nunca te ha abandonado. ¿Por qué ahora en esta tú piensas que te va a abandonar? ¿Por qué ahora en esta tú crees que Él se merece que tú le des la espalda? Dale la oportunidad a Dios de que Él siga anunciando hasta este momento que viene de camino una bendición para su pueblo, que viene de camino algo grande para su pueblo. ¿Y sabes qué yo pienso? Que viene un gran avivamiento para la iglesia, donde la iglesia se va a revitalizar, donde la iglesia va a tener la oportunidad de echar hacia afuera lo que está corrupto, lo que está afuera, lo que echa hacia afuera lo que no sirve, lo que no vale la pena, lo que está podrido, lo que está dañado, para volver a ser ese cuerpo glorioso de Cristo, santificado en el Espíritu de Dios, y demostrarle al mundo que estamos listos para una nueva cosecha. Amén. Yo no sé cuántas personas leen las parábolas que están en Mateo 13, pero a mí, yo volví a leerlas otra vez en estos días porque tienen un valor escatológico. Y me llama mucho la atención que después de la parábola del sembrador, lo que viene es la parábola del trigo y la cizaña. Y a veces la asociamos con el tiempo final, donde se separan unos y otros, y entonces la cizaña la llevan al fuego. Pero me parece a mí que antes de que eso llegue al final, eso puede estar pasando ahora, donde después de una gran siembra a nivel mundial, que el evangelio se ha expandido por el mundo entero, el Señor esté ahora separando el trigo de la cizaña para limpiar todos los latifundios de la tierra y que vuelva una nueva cosecha. Porque la cosecha, estando como está, llena de trigo y cizaña, no tiene espacio para nuevos trigos. Si Él la corta y echa afuera la cizaña que está mal dentro de la iglesia y se queda con el trigo y vuelve y siembra, va a haber nuevo trigo. Quiere decir que viene cosecha nueva. La noticia de Dios hoy, en medio del COVID, que es el campo de la casa del pecado, figurativo en este texto, es que donde estamos en este momento, Dios nos está anunciando que Él viene con su gloria, que Él viene con su poder, que su mano no se ha acortado. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser como Noemí, levantarnos y regresar a Él. Este es un buen tiempo para mucha gente que está apartada, que se reconcilie con el Señor. Este es un buen tiempo para familias que están divididas, que se unan en el Señor. Este es un tiempo espectacular para sentarnos con nuestros hijos y decirle quién es Dios y quién es Cristo y que Cristo regresa por su pueblo. Este es un buen tiempo para nosotros afirmar nuestra fe a nivel familiar y a nivel de hogar, para hacerles saber a todos los que están en nuestro núcleo familiar que en el momento más crítico de nuestras vidas, Dios nunca nos ha dejado y por el contrario ha estado presente. Noemí regresa a Israel con Ruth, que ha hecho un voto de negación. No, yo voy a negar todo lo que yo soy y yo voy a hacer lo que tú eres y tu fe va a ser tu fe y tu pueblo va a ser mi pueblo y donde tú estés yo voy a estar. Tiene que haber visto a Noemí llorando frente a la presencia del Señor. Y no es lo mismo llorar frente a un ídolo que llorar frente al Dios de la vida. Y no es lo mismo llorar las tragedias en el vacío de no saber ni en qué creo, que llorar las tragedias sabiendo que yo creo. Yo siempre distingo a esta hermana, Carmen Celia Hernández, que después de haber perdido 3 miembros de familia en 18 meses,
una nieta, una hermana y su hijo mayor, en el momento de la funeraria, me persigue por el cementerio y me grita, pastor. Y yo dije, ay, Carmen Celia, yo no sé ni qué decirte. Y me dice, no se preocupe, esto es bien difícil. Y yo me imagino, y ahí mismo me dijo, pero yo lo que pienso es cuánto más duro fuera sin Cristo. Lo que implica que el peor momento de tu vida es llevadero si tú estás con el Señor. Sin el Señor, olvídate, ni te lo imagines, debe haber sido más desastre y más crítico por demás. Noemí regresa con Ruth y en el encuentro Noemí quiere que le cambien el nombre. No, ¿qué? Feliz ni bienaventurada, muchachos. Y mira cómo yo estoy, amargura, hecha canto, hecha leña. Llámenme Mara, que en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Pero tú no puedes decidir cambiar el nombre que Dios te ha puesto, porque el nombre que Dios te ha puesto tiene un fin que te persigue y solamente Él te lo puede cambiar. Por lo tanto, aunque tus circunstancias hoy quieran hacerte ver que tienes que cambiar tu nombre, que tienes que cambiar tu estilo de vida, que tienes que cambiar tus decisiones, déjame decirte, quédate donde estás. Y aunque lo digas, ni siquiera lo consideres, porque el Dios que te ve, que te ha puesto un nombre nuevo, te va a bendecir, va a estar contigo, te va a proteger, te va a cuidar y va a hacer de ti una vida nueva. Cuando Noemí se enfrenta con esta realidad, entonces aparece la historia de amor de Booz, que se enamora, que oportuno, que estando soltero puede aspirar a Ruth, que es la descendiente colateral de Noemí. Aparece esta historia de amor espectacular, pero dentro de esta historia de amor yo quiero terminar la historia de hoy diciéndote lo siguiente. En el capítulo 4, cuando Ruth da a luz, la gente no celebra a Ruth. No dicen, ¡viva Ruth! ¡Gloria a Dios por Ruth! ¡Bendita sea Ruth! En el capítulo 4 es, ¡gloria a Dios por Noemí! Sí que la que parió fue Ruth. La parte de la ley. La ley establece, la ley judía establece que si un hombre muere sin descendencia y su esposa se vuelve a casar, el primer hijo que ella tenga es en honor al linaje de su difunto marido, para que su difunto marido tenga linaje. O sea, que el hijo de Ruth y Booz viene a ser el nieto legal de Noemí. Wow. Por eso es que la celebran. Noemí, porque de no tener esposo, de no tener hijo, de quedarse con una sola nuera, ahora le llega un nietecito. Y el nietecito lo que implica es la nueva vida, el nuevo retoño, el linaje, la esperanza de que el apellido de su esposo y de sus hijos no va a morir, sino que en ese nietecito va no solamente el linaje de Booz por sangre, pero va el recuerdo de sus hijos que han muerto en el camino. Lo segundo, que Noemí es la campeona, porque gracias a ella, Ruth llegó a Israel. O sea, la persona de la mayor tragedia es la que trajo la bendición. No se piense usted que porque usted está pasando situaciones difíciles, usted no es de bendición. No se piense usted que por que su contexto sea de crisis, usted no tiene nada que dar. Usted en su crisis es posiblemente una de las personas que hay más lecciones de motivación, que más lecciones de lo que es estar firme, de más lecciones de fe pueda dar a muchos otros que han sucumbido por no tener la experiencia de vida. José Luis Navajo en uno de sus libros dice, si le vas a pedir consejo a alguien, pídele consejo a un hombre que tenga cicatrices. Lindo. Porque ya ese ha vivido las experiencias de la vida, conoce el dolor y sabe lo que tiene que enfrentarse. Al final de toda la historia, Obed, que es el hijo de Booz y de Ruth, no es cualquier bebé, es el bisabuelo de David, de donde Dios, cuando empecé, lo retomo ahora al final, estableció los reinos en la tierra, le dio la oportunidad a Saúl, que era el candidato del pueblo, y Dios lo permitió que fuera rey. Pero después de Saúl vino David, que aunque no era el candidato conocido del pueblo, era el candidato del corazón de Dios. Y por eso se estableció no la casa de Saúl, sino la casa de David,
porque a David quien lo escoge es el Señor. Y escogiendo a David, el Señor le hace una promesa: tu casa se establecerá por todos los siglos. Y esa casa davídica vuelve a resucitar en un milenio, en el capítulo 20 de Apocalipsis, cuando el Rey de Reyes, en el capítulo 19, ese que se llama fiel y verdadero, que de su boca sale una espada de 2 filos, como de fuego, montado sobre un caballo blanco, y que en su nombre, en su muslo, dice el verbo de Dios y el Rey de Reyes, establecerá su reino en la tierra por los siglos de los siglos, dando a entender que aquella historia de la mala decisión de Elimelech, Dios le enderezó en el camino y convirtió esto en un reino eterno. Yes. Qué poderoso. Sí. Palabra viva de hoy. Qué Bello, hermoso. lindo, lindo, lindo. Gloria a Dios. Chévere. Bueno, No el te Galileo. quedes ni te muevas primero, consulta a Dios. Consulta a Dios, porque Él sabe dónde Me tiene que marcó estar. mucho. Ujú, ujú. Qué bueno. Hay un lugar donde la gente puede accesar toda la El- información de Magdiel Narváez, Sí. sus actividades, sus libros, todo. Y elgalileo.org o www.magdielnarvaez.com. Ahí nos encuentran. Y el jueves nos vemos. Excelente. Señales El del jueves nos tiempo. vemos. Señales de los tiempos, sí, señor. Eso es. Muchas Gracias, gracias, Magdiel, buen día. Magdiel. Amén. A ustedes. Dios les bendiga mucho.